ciencias sociales, porque los problemas que ellos manejan son mucho más complicados que los que manejamos nosotros. A mí me gusta siempre recordar a Einstein, que dijo que el objetivo de toda la ciencia es explicar la mayor cantidad posible de hechos con la menor cantidad posible de teorías y hipótesis. Esa es la filosofía reduccionista. Y bueno, uno se ha educado en eso y piensa de esa manera. Por tanto, decía que pedía excusa porque bueno, podría tratar de exponer donde yo entiendo que está esa menor cantidad de hipótesis que explica la mayor cantidad de hechos. Entonces está la médula del problema y por supuesto voy a dejar fuera millones de artículos importantes que por suerte es un panel, no una conferencia, y uno puede confiar en que los demás compañeros lo van a poner. Yo pienso que nosotros quisiera describir dónde entiendo que está la médula del tema y terminar con alguna reflexión sobre cómo tiene que la universidad proyectarse el papel de la universidad. Yo pienso que nosotros tenemos que entender y hacer entender que nosotros tenemos con los Estados Unidos de Norteamérica un diferendo histórico que tiene 250 años. Es decir, no empezó con la Revolución, ni con Batista, ni con... Esto empezó a finales del siglo XVIII. Es decir, apenas unos años después de la guerra de independencia de las 13 colonias. Y ese diferendo histórico no es solamente una cuestión digamos, de soberanía nacional. Es decir, cuando se habla de diferendo histórico, se suele hacer alusión a las veces que los americanos tratan de comprar Cuba, a su papel, digamos, de neutralidad cómplice de la guerra de independencia, a su esfuerzo por diferir la independencia de Cuba para que no durara. Es decir, todos estos hechos que tienen que ver con la independencia del país. Pero eso es una parte del problema. Lo profundo del diferendo histórico es que hay una diferente concepción de la sociedad, de cómo se organiza la sociedad humana. El modelo de sociedad es diferente. Entonces, no se puede olvidar que cuando los Estados Unidos de Norteamérica se independizaron, la independencia de las 13 colonias dejó en pie la esclavitud. La esclavitud duró casi 100 años más después de la independencia. Y la independencia lanzó un programa expansionista. La independencia de Cuba fue totalmente diferente. La abolición de la esclavitud fue el día 1 del grito de ya, el primer acto. Y ahí nacen diferentes las dos sociedades. Y por supuesto, no nació con un programa expansionista. Es decir, que hay para seguir con las metáforas biológicas, la de Rafael empezó, hay una diferencia genética, hay malformaciones congénitas. Es decir, y ese diferendo histórico lo describió Martí, ¿no? Y ese diferendo histórico se extiende entonces a la polémica ideológica entre el capitalismo y el socialismo. Pero el diferendo histórico tiene las raíces allá. Y eso tenemos que explicarlo, porque una de las cosas que no hemos hecho bien, yo comentaba con el profesor de la escuela, es que ese diferendo histórico tenemos que explicarlo. Es decir, no explicarlo solamente con consignas, enemigo. Bueno, ¿por qué somos diferentes en el modelo, en el concepto de sociedad humana? Entonces, tenemos que disecarlo, explicarlo y hacérselo entender a las futuras generaciones. Porque las futuras generaciones tienen que saber que ellos no pueden librarse de la historia, aunque quieran. El comportamiento, los ciclos históricos son mucho más largos que una vida humana. Y el comportamiento nuestro de todos los días está marcado por cosas que sucedieron hace 200 años en el mundo y nadie puede escapar de eso. Y por tanto, si no podemos escapar de eso, mejor que hacemos entenderlo. Entonces, pienso que además esa es la razón por la cual ese diferendo histórico va a continuar. Se va a proyectar 200 años más, quizás. Y los jóvenes de hoy tienen que entender que ellos van a vivir ese diferente, que es no solamente un problema de independencia, es una concepción diferente de la sociedad humana. Y ahí tenemos el primer tema que nosotros tenemos que trabajar. Si nosotros intentamos disecar todo lo que dijo Obama en sus 3 o 4 intervenciones, la del foro de empresarios, la del teatro,
noticia de prensa. Bueno, todo eso lo podemos resumir a dos frases. Acuérdense que como ofrecer el defecto de la simplificación, ¿no? Que es el que nosotros los científicos. Todo eso se puede reducir a dos frases, a dos mensajes. Mensaje 1, olvidémonos de la historia. Mensaje 2, démosle poder al sector privado. Esos son los dos mensajes que vamos, punto. Todo lo demás es la bestia, el pánfilo, todas esas cosas. Los dos mensajes centrales son eso. Es decir, que eso tiene una intencionalidad, por supuesto. Es decir, que nosotros nos vamos a enfrentar a esta nueva época de la relación con los americanos sobre la base de una polémica que es esencialmente económica. Si la polémica está en el plano de la economía. Fíjense que olvidémonos de la historia es para que nos olvidemos del proceso que colocó la economía cubana como apéndice de la economía de los Estados Unidos. Y ese proceso empezó a finales del 1700, del siglo XVIII. En este libro que comentábamos, profesor, hay datos claros de cómo ya en 1800 el comercio que se hacía con la Cuba colonizada era más grande hacia los Estados Unidos que hacia España. Hace 200 años, mucho antes de la independencia. Y ahí empezó un proceso de colocar la economía cubana como apéndice de la economía americana, que fue el proceso que nos metió como monocultivo del azúcar, y fue el proceso que paró la industrialización. La industrialización de la manufactura se inhibió por eso, por un esquema en la cual nosotros producimos azúcar, tabaco, digamos, y todo lo que la industria manufacturera se hace allá y lo exportamos. ¿No? Ese es el esquema que se montó. Lo interesante y lo peligroso